Qué placer, siempre les anticipo así una nueva edición del Mundo de las Montañas cuando tenemos la suerte de compartir las vivencias, experiencias, el modo de pensar, el modo de sentir, el tránsito por las montañas, que es lo que principalmente nos ha unido a este amigo que está de paso por la cumbre, que yo tengo la suerte de darle un espacio en mi casa para que él nos hable de su trayectoria, de su andar por las montañas. Yo no diría que es una sección de nuestro espacio, pero sí es la continuidad a quien, de paso, insisto, por la cumbre, puede contarnos, y este es el caso, de su amor por las montañas, que es el espíritu central de nuestro programa. Enrique Bolsi, a quien le doy la bienvenida, y vamos a acudir, Enrique, si me permitís, a la cronología que nos permita la memoria directamente. Entonces es obligado preguntarte cómo te acercás a la montaña, al mismo tiempo que te doy de verdad, de corazón, con mucho gusto, la bienvenida a la cumbre y al espacio nuestro. El gusto es mío, Jorge, gracias por la invitación. Siempre me gusta venir acá a tu casa, charlar un rato y estar acá mirando el fuego. Siempre un placer, ¿no? Y los comienzos, bueno, yo creo que ha sido como la gran mayoría, de todos los libros que uno ha leído, vos has sido un referente, inclusive para esas famosas lecturas de la revista Weekend, de Irisol, los dibujitos, los mapas, y la información precisa que ponías en una época que no existía internet, los satélites. Pero allá por, no me acuerdo bien el año, la edad que alguien en el secundario estás en tercer año, me acuerdo que era el profesor de educación física de la escuela, yo en esa época vivía en Buenos Aires y escalaba, él era socio del Centro Andino de Buenos Aires, Claudio Faxio, y ese invierno dice, nos vamos a ir a los gigantes, mi abuelo ya vivía en Carlos Paz, vamos a ir a los gigantes a un refugio de montaña. Y eso nos entusiasmamos, fuimos con varios compañeros. Eso fue en el 66, 1966, 66 o 67. Y bueno, y fuimos al refugio del Club Andino Córdoba, que era el chiquitito, y ahí es donde uno escucha las primeras palabras de lo que significa palestra, mosquetón, soga, nudos. El lenguaje un técnico. Rapel, y sí, ahí era roca, así que las primeras trepaditas con los bolsegos, no eran los marascos, sino eran otros que eran casi de plástico, no me acuerdo bien. ¿Una marca también? Era una marca, Argentina, sí. Mastro Santo. No eran de cuero. Después sí tuve, los primeros fueron, sí, los marascos, me fui hasta el negocio allá en la calle Pasco, tenían una foto, un postal de la salida del techo de cierre de la ventana. Y bueno, ahí esa semana fue lo que prende el chispazo y de que me gustaba escalar y qué sé yo, y ahí íbamos a la General Paz, a las paredes chiquitas de la General Paz, a los eucaliptus con rutas artificiales que estaban ahí enfrente, en la zona de la Philips, de la fábrica Philips. Y en el mismo colegio, después nos hacíamos planchuelas, un herrero de mi padre, hacíamos algunos clavos con argolla, habíamos conseguido los mosquetones en Montaña Sport, en el negocio que tenían allá en Acasuso, y los mosquetones eran los de Dios, los únicos que había, el herrero mendocino. Bueno, ahí empezamos con toda esa historia. Como es tradicional, todo inicio en la montaña con algún concepto técnico es en el terreno de la roca, donde se comienza uno a formar en el manejo de las técnicas de seguridad, de la progresión sobre la roca y del equipo técnico. Y después, y la montaña, claro, y yo antes de venirme, yo venía todos los veranos en Carlos Paz, pero a principios del 70, que yo me vine definitivamente a Carlos Paz, antes de eso, me dice, vamos al Cava, amigo me dice, vamos al Cava, que los argentinos subieron la pared sur. Y eran las fotografías de Jorge Aike y Omar Pellegrini. De eso fue del 66, creo, 65 o 66. Sí, y cuando vi lo que era la pared sur de la Aconcagua, nunca había visto, no había ido allá. Después sí, viajamos por todos lados. Y entonces, bueno, cuando llego a Carlos Paz, y ahí mis abuelos ya vivían del año 62,
Mis primeros amigos era el grupo andino Villa Carlos Paz. No tenía, no era formación de un club, no teníamos personalidad jurídica, nada, pero bueno, los referentes eran Aldo Sánchez, Ernesto, Mateo, Pepe Altamirano, que era de Tanti, Juancito Bustamante, y con ellos aprendí, o sea, eran referentes muy ¿Venís a radicarte a Carlos Paz entonces, desde ahí, Buenos Aires? Sí. ¿Habías nacido en Buenos Aires? Yo nací en la capital, sí. Claro. Y, terminé de estudiar y después, bueno, me casé de joven, claro, con Linda, que gracias a ella que me dejó ir a la montaña, porque si me hubiese casado con alguien que no me hubiese permitido, no hubiese vivido lo que viví. Claro, claro. Pero, y me tuvo un aguante terrible. Y en aquellos comienzos, me imagino que además de que habrá sido el escenario de formación, Los Gigantes. Sí, antes, en realidad, en ese interín de que terminé de estudiar esos 3 años de secundario, después yo hice el maestro mayor de obras en Buenos Aires también, nos íbamos a Sierra de la Ventana, fui varias veces a la zona ahí del Napostá, ¿cómo se llama? La pared, la Rosa creo que se llamaba, pared Rosa. Sí, el Bacacúa, nombres de ese tipo, hasta que una vez creo que no dejaron entrar más porque habían robado unos animales o lastimado unos animales y era complicado entrar a Sierra de la Ventana. Los Gigantes, cuando conocimos esa época de Los Gigantes, fines del 60 y principios de los 70, una libertad total. Mi abuelo me decía siempre, dice, ¿qué van a hacer los Gigantes si no hay nada? Y no había nada ni nadie. Y sin embargo estaban en la década del 50, 54, que fue cuando se fundó el Club Andino Córdoba, ahí ya la idea de la primera comisión directiva del Club Andino Córdoba, a los cual tuve oportunidad de conocer a varios de ellos, como el doctor Luti, Marcelo Penza, el padre de los Tarditi, don Abel Tarditi, eran todos referentes del montañismo de aquella época. Pude conocerlo a Nuciforo, que fue esas famosas grandes expediciones allá en el Ojos del Sagrado, la primera ascensión argentina, el Ojos del Sagrado. Y en esa época, que yo te conocí de saco y corbata en el centro, en la calle Belgrano, en el barrio de Belgrano creo que fue. Sí. En esa época yo vivía con una tía, ya mis padres todos se habían mudado a Carlos Paz, viajaba de San Isidro, que ahí tenía oportunidad de conocerte y bueno, rozar esa historia del montañismo que después a los otros personajes, qué sé yo, de Peterek, Fonru, José Luis Fonru, por ejemplo, se entrenaba con un primo mío era practicaba remo, estuvo en los Panamericanos, y José Luis era muy amigo de él y se entrenaban él en el Tigre, entonces yo lo pude conocer a José Luis Fonru ya en esa década, ¿no? Que yo ni sabía de qué se trataba esa historia. Claro, sí. Pero bueno, cuando ya vinimos a Carlos Paz y sí, empezamos a organizar el tema del club, porque éramos los únicos que escalábamos, no había otra gente, entonces íbamos a escalar. Después Mario Carletti se hizo, ahí lo conocí a él en el Club Andino Córdoba. Eber Chiodi, compañero de muchísimas salidas, él vivía por aquel entonces en La Rioja con sus padres. Y después cuando él vino a Carlos Paz, quería ir a toda costa, a todas las montañas, entonces ahí ya salíamos mucho. Quiero contar que Enrique siempre es alguien que está continuamente rindiendo un recuerdo, un homenaje a los pioneros, ha sido siempre un entusiasta de estos temas y ha sido también quien ayudó en muchas de nuestras montañas, en nuestras salidas y caminatas, con filmaciones y fotos a muchas de las ediciones del Mundo de las Montañas. Así que es un verdadero placer, quizá una forma de devolución a Enrique, que él repase sus comienzos y tenga estos recuerdos porque él lo hace permanentemente con la gente pionera. Y sos parte también de la primera, del primer grupo que forma el Club Andino Carlos Paz. Sí, éramos pocos. Carlos Paz, ¿no es éramos cierto? pocos, sí, ahí ya dimos personería jurídica, conseguimos hacer un refugio en Los Gigantes en un año. Tenía un jeep del año, un Ica del año 56, qué sé yo, y Ernesto Mateo una Dodge y empezamos a hacer, porque creíamos que con esa base se iba a mantener el club. Los chicos, las primeras camadas de la escuela técnica, que estaba Aldo Sánchez, Ernesto,
y hielo, bueno, fue fantástica, porque ahí sí escalábamos todos los fines de semana los gigantes y escalábamos todo lo que podíamos y el tiempo que se podía. Recién comienza esta trayectoria que vamos a recorrer juntos. Vamos a hacer una pequeña pausa para ya encontrarnos después con un Enrique en plena cordillera, seguramente. Enseguida volvemos. Que yo les cuente mis penas, me piden de tarde en tarde. Que yo les cuente mis penas, me piden de tarde en tarde. Si en ellas está mi fuerza, déjenme que me las calle. Como ocurre la mayoría de las veces, uno comienza en su formación técnica a soñar con objetivos que están en la cordillera. Altas montañas, montañas que por su belleza también despiertan la ilusión de alcanzar sus cumbres y sobre todo de intentarlas. Enrique, así fue tu proceso y seguro hay una lista de montañas que recordarás Sí. que visitaste, que conociste en Sí. Patagonia, en el norte nuestro. Sí, indudablemente. Quería aclarar algo también, que Córdoba en aquella época vivía con una referencia que era la familia de los Tarditi, que eran los más grandes, digamos, montañistas que han tenido Córdoba en ese sentido. El comienzo de la escalada técnica, más allá de los instructores que ellos han tenido, pero de las grandes paredes, Aconcagua Pérez Sur, Fitzroy, y los cursos que hacían ellos de escalada en roca eran altamente calificados, digamos. Y bueno, nosotros era un poco, no hemos sido ni separatistas ni mucho menos, todo lo contrario, sino que queríamos que en propio Carlos Paz, que hoy, cuando te estaba hablando de una época que eran 15.000 habitantes, hoy tiene más de 100.000, entonces, y hay muchos chicos de los que han salido del club que, bueno, han hecho grandes escaladas, desde Cerro Torre, Fitzroy, Aconcagua Pared Sur, y dificultades técnicas en muchos lugares. A uno, yo creo que a todos mis amigos les debe de quedar ese incentivo, es decir, dimos el primer puntapié inicial para que el deporte quedara ahí, nada más. Y después otra gran cosa también fue, si bien hemos salido a la montaña, fue la creación. Hoy en día el club cumple 33 años. Y la escuela de guías que formamos en el 2007 con Eber Chiodi y con Mario Carletti, ya 2007 a 2018, yo tenía 2 materias a mi cargo y también todos los inviernos salíamos a las montañas y escalaba en roca en los gigantes. Y bueno, de Patagonia conozco poco porque conozco, digamos, de Bariloche para el norte.
pero hacíamos salida, por supuesto, Bariloche, Lanín, Domullo, Maipo, todo el Cordón del Plata. En la Cordillera Central, en Cordillera Mendoza. Central, sí, el límite con todo lo que era allá para el lado de Matienzo. Tuve oportunidad de, en uno de esos viajes que hacíamos a Buenos Aires a comprar ropa a lo de Héctor Vieite, la primera persona que conozco en lo de Héctor Vieite es Eliseo Busto. Y Eliseo me dijo, oh, si te gusta, te estoy hablando del 70, todavía no habían ido, en el 79 no habían ido al Manaslu. Yo le compré los grampones a Cuñas, que él se iba al Manaslu, así que el año 79, 78, principio del 79. Y me dice, no, andate a la quebrada de Matienzo, allá al fondo hay un glaciar, qué sé yo, y es lejísimo, eran 40 y pico de kilómetros hasta el Alma Blanca, me acuerdo que fui gracias a él. Y después terminé yendo 2 veces a montaña, encontré los comprobantes que había dejado Ulises Vitale en el año 56, creo. Bueno, fue fantástico, y conocer todos esos lugares, siempre me gustó ir a lugares. También donde visitaste no había... el norte, ¿no es cierto, Enrique? Y el Que norte, es una- sí, después cuando uno empezó a hacer hielo en Mendoza, fue las primeras veces que hacíamos hielo, era el Kili Kili, que era una gran roca que daba sobre el eso se congelaba, se regaba, se congelaba, y en el invierno íbamos a hacer todas las técnicas de hielo porque tenía todas las pendientes, todos los grados de dificultad. Y después, bueno, a mí me gustaba mucho el hielo porque yo en el verano trabajaba en el hotel, no podía salir en el verano, entonces siempre salía después de Semana Santa. Claro, Y después empecé a conocer Bolivia, Perú y al norte, por supuesto, Cachi, Chañi, todo lo que es la zona ahí de La Rioja, Bonete, la zona de Catamarca, que fui muchas veces. Después, al hacerme guía, en la década del 90, empecé a llevar comercialmente con Ever, habíamos formado una sociedad y llevábamos algunas ascensiones, hacia, sin grandes dificultades, pero hacíamos también Lanín, Domullo, Maipo y Cordón del Plata con clientes, y Cachi una vez. Entonces, había montaña que la habíamos subido varias veces. Y después, bueno, ya me tuve que dedicar, yo tuve muchos chicos, 4 chicos, mi mujer pobre también necesitaba un poco de ayuda, las mellizas, fue terrible. Y las operaciones, porque fíjate vos, yo tuve operaciones de, gracias al sol de la montaña que yo, me salió un melanoma, que tuve una operación acá muscular, no podía, después ya estuve 2 años sin poder subir una roca, y el tema, bueno, las caderas ya se pasaron los años, y el cuerpo... Sí, sin embargo, no has dejado nunca de caminar, ¿no es cierto? La montaña... Y voy a seguir porque gracias al médico que me operó claro, es fantástico. Claro, claro. Y sé perfectamente que no te importa poner énfasis en tu trayectoria personal. Yo quería que la recorras porque es hablar de tu experiencia, pero sé que te interesa más lo que podés hacer en el aspecto de formación a nueva gente, a la difusión del deporte, al trabajo con el club. Sí, y la historia del montañismo es fantástica, porque eso el haber conocido personajes inclusive que te enseñaron a vos, como Cuñas, Vieiro, que también tuve oportunidad de conocerlo, y yo me intrigaba cómo corno lo hacían, porque claro, los equipos de aquella época eran, el haber conocido a Lito Sánchez, Alejandro Randis también en Mendoza, bueno, te va despertando esa intriga, ¿no? Y las primeras revistas, no había mucha bibliografía, la revista La Montaña y algunos artículos de montañismo de Weekend y Airisol escrito por vos. Esperaba con ansiedad poder ver eso. Siempre quiero terminar en algún eventual reportaje, sabes que hemos compartido las experiencias de otros amigos que han pasado por acá, con la invitación a que me cuente cómo es la vida hoy, cómo es, dónde viví, cómo son tus afectos más cercanos, No, bueno, mira, yo y con qué proyectos estás todavía en la montaña. Sigo, o sea, intentando, por ejemplo, ya el año pasado pude hacer, yo hacía 25 años, no me acuerdo cuánto, que había ido con Renison al Perú, que fue una hermosa salida. Logramos escalar el Huascarán, que era un poco la idea que habíamos ido por esa famosa ruta de la garganta que tantos accidentes han habido. Ahí nos dimos cuenta de la gran diferencia que hay entre, por ejemplo, un Alpamayo y un Huascarán por esa ruta. O sea, la cascada de hielo esa, si bien no es el Cumbu, pero es una cascada de hielo donde los desprendimientos de hielo son terribles, tenés que pasarla rapidísimo y necesitas tener más allá de los anclajes, los clavos que tenés que poner, enhebrar la soga por cualquier
zona puntiaguda de hielo que te evite caer a las famosas grietas que hay y todo eso. Y después, bueno, volví ahora el año pasado, después de 20 y pico de años, a poder caminar, después de las 2 piernas operadas, que fui con un grupo de amigos que me invitaron de Alto Rumbo, de la empresa esta de Calamuchita, que tiene los refugios en Champaquí, y de uno de los chicos que quedó a cargo de las materias mías. Yo ya había dejado la escuela, Yemil Sarmiento, un pibe divino, anda excelente en la montaña, y que me invitaron a ir allá y compartí la primera vez que salgo con una expedición hecha por otra gente, y estuve como del otro lado del mostrador, ¿no? Evaluando cosas, y nunca me animé a escribir nada, porque yo digo, se ve muy diferente las cosas. Pero es muy interesante. Y el Perú cambió muchísimo de 25 años, ponerle para acá. Hoy seguís radicado en Carlos Paz. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Quiénes son? ¿Qué constituye tu familia? Y bueno, que quiero que la gente sí, por supuesto. Yo me cansé muy de joven y tuve chicos también muy de joven, porque tengo un hijo que ya nació en el 73, o por ahí. Andrea. Y después las mellizas, las últimas ya tienen 34 años. Y Linda, que bueno, me bancó todas esas salidas y me llamaba por teléfono, ¿no pensabas volver a casa? Ya cuando se pasaba los 25 o 30 días, yo digo, ya está pensando en mí. Hasta que un día le dije, mira, haz una cosa, anda a la mesita de luz, hay $500, sacate un pasaje y venime a buscar vos a Bolivia. Si me querés, venite a buscar a Bolivia. Y me fue a buscar a Bolivia, de los pelos me traía. Pero mira, Jorge, sigo justamente... voy a ver si puedo escribir algunas cositas, porque vos me entusiasmaste con el tema de la escritura, de la recopilación de historia. No soy ningún historiador, pero me gusta investigar algunas cosas del montañismo, de cosas que he encontrado yo en la montaña y de misterios que han quedado, así como por ejemplo esa famosa piqueta que tenía una piqueta muy grande, muy de una década del 40. Terminé regalándosela al Museo de Arqueología de Alta Montaña a través de Christian Vitri, y ahora que regreso de Alemania me entero muchas cosas de esa piqueta, de ese piolet, que vos vas a ser uno de los primeros que te vas a enterar de dónde proviene, y quién la fabricó y qué se hizo con ese piolet. Así que bueno, el mundo de las montañas es muy lindo para toda esta zona, y espero que tengas muchos años con Sergio Cepeda, con el señor acá camarógrafo que nos está teniendo paciencia. Claro. Bueno, un placer, Enrique, un placer que hayas tenido la amabilidad de compartir con nosotros un poco de tu historia. Y una pequeña cosita, Jorge, porque me habías comentado de que ibas a entrevistar también a esta gran montañista que es Úrsula Díaz, que escaló el Everest. Exacto. Y de varias mujeres. Y yo siempre te nombré todos los montañistas, todos hombres, pero había un montón de mujeres referentes del montañismo acá en Córdoba, como Thalía, la señora Isabel, que falleció, que me contaba historias de la... Thalía Lino, Isabel Pajetki. Claro, y bueno, y compañeras mías que hemos salido a la montaña, Nancy Quiroga, la chica esta, la escribana de San Martín de los Andes, la Gaby Rubiolo. Hemos escalado varias montañas y excelentes compañeras, que no es sencillo en un ambiente que vos siempre decís que es un ambiente de hombres. Hoy cada vez hay muchas más mujeres y grandes personajes. Sí, es la idea que poco a poco vayamos testimoniando también la vida de estas fantásticas montañistas, que ha crecido en los últimos años, por supuesto, y con logros más que respetables de todas ellas, ¿no? Enrique, te agradezco. El abrazo grande, y con ustedes el afectuoso saludo de todo nuestro equipo, de Lucio Mercado, de Sergio Cepeda, con la idea de volvernos a encontrar en algún espacio de vida, de algún sendero de nuestras sierras, y en esto que llamamos el mundo de las montañas. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no querer
no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.